La cuestión fundamental, a nuestro juicio, es que en España el Poder Judicial está en una situación de dependencia y de sujeción al Gobierno, en primer lugar, y en segundo lugar, a las relaciones entre los partidos nacionales importantes, es decir, entre el PP y el PSOE, completamente inaceptable desde el punto de vista de los principios de la democracia, pero además, como se ve en la práctica, lamentable con sus efectos. Es decir, si no tuviéramos un Estado general, un fiscal general del Estado controlado por el Gobierno, no tendríamos una fiscalía que actúa interpretando creativamente las leyes en función de las prioridades, necesidades, intereses o, sobre todo, peor aún, especulaciones insensatas de los que gobiernan en cada momento. Si hubiéramos tenido una fiscalía independiente del Estado, probablemente no estaría AEU, los intentos de los dos navarros y el lamentable circo que se está representando todos los días en tanto localidades vascas como la de Navarra no sería un problema, sino que algo sencillamente imaginario, que no podría suceder. Bueno, nosotros vamos a ofrecerle al Gobierno una salida absolutamente digna a esta cuestión. Veremos qué es lo que se nos contesta. Lo que queremos es que los ciudadanos se den cuenta de que muchos de estos problemas que parecen de enorme complejidad no lo son tanto. Otra cosa es que sea duro afrontar sus consecuencias, porque eso evidentemente se traduciría en el recrudecimiento de la violencia en el País Vasco, pero es prioritario acabar con esta, tener que soportar una especie de interminable proceso de confusión que puede durar, en fin, hasta poner en los distintos. Bien, el problema no se limita mucho menos al PSOE. Como decimos, nosotros hablamos de regeneración de la democracia y creemos que eso no es un problema de izquierdas y de derechas. Si el problema se limitara al PSOE, sería un problema que tendría la izquierda española. Pero no es así, es mucho más vasto. La semana pasada también presentamos una pregunta por escrito al Gobierno sobre algo que acaba de ocurrir en las Islas Baleares, que seguramente en la noticia, que es una campaña lanzada al Gobierno de Baleares para revitalizar un decreto de normalización lingüística del año 1990 que en la práctica supone ni más ni menos que la expulsión del castellano puro y llanamente de la vida pública de Baleares. En esa campaña se dan instrucciones, que por supuesto son obligatorias para los funcionarios del Gobierno Autonómico de Baleares, con cosas como que se va a eliminar la rotulación pública en castellano de Baleares y se va a dejar exclusivamente en catalán. Se dan instrucciones sobre que tiene que haber siempre, por parte de la Administración, dirigirse a los administrados en catalán y solo en el caso de que el administrado lo siguiera por escrito, se le pasarían impresos, folletos o cualquier tipo de comunicación del Gobierno de Baleares en catalán. En Baleares hay una discusión un tanto surrealista, en mi opinión, pero en fin, sobre si en realidad en Baleares se habla catalán o se habla en mallorquín, si en realidad el mallorquín es una lengua distinta o son cuatro variedades diferentes. Ese tipo de debate es exactamente igual que el de qué hay que hacer con la AEV, que distrae los temas de las cuestiones importantes. Lo realmente importante es lo siguiente. Este decreto lo que hace es convertir a los ciudadanos que hablan castellano, por cierto, en castellano quiero decir como lengua preferente, no que no sean bilingües y sepan también catalán o mallorquín o como quieran llamarlo. Simplemente a estos ciudadanos les convierte, nos convertirá a nosotros cuando vayamos a Baleares en ciudadanos de segunda, en ciudadanos que no estamos en condiciones de igualdad en nuestras relaciones con la administración. Es decir, pagamos impuestos, somos administrados, pero no tenemos derecho ni siquiera a que la lengua oficial, la lengua común, sea la lengua en la cual se dirigen a nosotros los administradores. Más aún, el castellano va a ser también erradicado progresivamente, como ha sido lo que ha hecho erradicado en Cataluña y está en curso de serlo en Galicia y en el País Vasco, de la educación obligatoria y de la sanidad. Consecuencias del deterioro de los servicios públicos que eso tiene, que además, sobre todo, insisto, desde el punto de vista de la democracia, de crear, de hecho, de facto, una situación de apartheid lingüístico. Claro, lo curioso es que el decreto de normalización lingüística de 1990, que viene a revitalizar esta campaña, lo hizo un gobierno del PP, un gobierno de las Becanillas. Es la responsabilidad primera de esta concesión al nacionalismo lingüístico, en este caso no se atribuye a la izquierda, lo ha sido el Partido Popular. El Partido Popular en esta materia ha jugado de una manera que ellos consideran astuta, pero realmente calamitosa, que ha consistido en ir aprobando decretos de normalización lingüística del gusto de los nacionalistas, pero sencillamente luego no aplicamos. Quedan ahí, quedan en la legislación autonómica, para que cuando, como es el caso en Galicia y en Baleares, vuelven o llegan al poder coaliciones de nacionalistas más PSOE, entonces se desempolva, se saca del cajón en que estaba perfectamente guardado y sencillamente no está con activar, porque eso está ocurriendo también en Galicia, donde el gobierno de nacionalistas y socialistas no ha tenido que hacer el menor esfuerzo imaginativo en lanzar una campaña de normalización lingüística porque el PP ya había dejado todos los instrumentos de normalización preparados para usarlos. Sin embargo, la sociedad española ha estado tan absolutamente distraída, tan dormida sobre qué es lo que realmente estaba ocurriendo con
fin, el quítate tú para ponerme yo, el de cuál será el partido más adecuado para administrar en fin, el sistema, pero al final sin ningún compromiso serio de un cambio radical de política. Nosotros también pensamos, por ejemplo, que es absurdo empeñarse, como hace el PP, en proteger el castellano. El castellano no hay que protegerlo en absoluto, es un cuanto goza de una salud social y cultural admirable. El problema no es eso, el problema son los derechos de las personas que deciden libremente, porque además así lo reconoce la Constitución, utilizar el castellano como su lengua preferente en comunidades que además son históricamente bilingües. Es el caso de 6 comunidades en concreto de las 17 que hay en España. Bueno, esta es la cuestión que nosotros querríamos que fuera objeto de debate político, objeto de legislación y no cuestiones un tanto peregrinas como protecciones de lengua. La lengua no tiene derechos ni obligaciones. Las lenguas son construcciones del mundo simbólico que compartimos los humanos y lo que realmente debería importarnos es lo verdaderamente fundamental es qué ocurre con la igualdad y la libertad de las personas a la hora de poder elegir. Si no hay posibilidad de elección o libertad, si en las comunidades bilingües se elimina la posibilidad de elegir cuál de las 2 lenguas oficiales quiere usar alguien para la educación de sus hijos o para el trato en un hospital o para relacionarse con la administración, entonces estamos hablando ni más ni menos que de un retroceso de la libertad. Y esto es lo que está ocurriendo en España. Y no está ocurriendo desde hace 2 días, está ocurriendo desde, en realidad, bueno, pues debido a los compromisos históricos en los que se hizo la transición, que sin duda es muy admirable en muchos aspectos, pero que por sus propias condiciones dejó como sobreentendidos una gran cantidad de prejuicios que no tienen ninguna razón para mantenerse. Por ejemplo, el sobreentendido prejuicio de que toda concesión a los nacionalistas es irreversible. Los demás tenemos siempre una permanente disposición de cesión, de transacción del pacto, pero ellos, una vez que han conseguido algo, esto ya es absolutamente irreversible. A nosotros nos gustaría probar que esto no es así. Nos gustaría probar, por supuesto, con los votos de los ciudadanos, que lo mismo que se han hecho legislaciones de normación lingüística, ahora podemos normalizar la normalización, que es un instrumento absolutamente anormal, y ponernos en su punto. Que no es otro que el de que la legislación reconozca el lingüismo natural que existe en las sociedades y que luego ya el uso de cada lengua sea cuestión de la libertad de elección de los individuos, de las personas. Esto es lo que realmente es para nosotros regenerar la democracia. No proteger lenguas o no entrar en discusiones más o menos absurdas sobre lenguas de primera, de segunda, de tercera. Bien, este era el tipo de reflexiones que a nosotros nos llevó, como les decía, pues a crear este partido a una velocidad un tanto espectacular. En realidad también, si hemos corrido tanto, es porque pensábamos, creo que parte de los hechos nos han dado la razón, o sea, parcialmente, que el punto de creación del partido era importante. No teníamos que tardar demasiado tiempo para que no entrara en un tipo de proceso interno, burocratizador o de crear, o en fin, algo demasiado frío, muy mecánico, muy interesante para nuestros fines, y también teníamos que hacerlo con tiempo suficiente para, por lo menos, poder presentar a las elecciones. De hecho, a finales de este mes, el día 19 de mayo, pues cumplimos un año, y creo que lo vamos a celebrar, de lo que fue la creación del núcleo de ese partido, del GERME, que es una cosa que creamos en internet que se llamó Plataforma Pro, y fue fundada hace un año. Hace un año estábamos discutiendo si hacíamos el partido y no lo hacíamos, si esto era interesante o no, sobre todo si era posible o no era posible. La verdad es que la acogida que hemos encontrado ha sido mucho mayor de la que esperábamos.